Hola, hoy vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mi nombre es Jonathan López Garduño. Vamos a hablar de generalidades acerca de los derechos, pero en particular de los artículos 1, 11 y 19. Estos derechos humanos pues son algo que damos por sentado, ya que vivimos con ellos pues todos los días, pero hay gente que de repente no está muy contento con estos derechos, incluso opina cuestiones como la siguiente, que los derechos humanos sirven para proteger a los criminales y que los criminales no deberían de tener derechos. Y es que desde algún punto de vista podría parecer que los humanos creamos algo que en lugar de ayudarnos nos está perjudicando, lo cual pues no tiene ninguna clase de sentido y pues por eso hay que entender de dónde vienen los derechos humanos y pues cuál es la causa de su existencia para poder refutar o bueno, para dar un punto de vista diferente a estas opiniones. Y bueno, los derechos humanos surgen después de las guerras, abusos y dictaduras donde millones de personas han sufrido violencia, esclavitud, tortura y discriminación por cosas tan simples como ser mujer. Donde, por ejemplo, un gobierno determina que por tú haber nacido mujer, pues no tienes derecho a, por ejemplo, aprender a leer ni escribir. Y bueno, los derechos se crean para evitar que todo este tipo de abusos se repitan, sobre todo aquellos abusos del Estado hacia los ciudadanos, ya que pues los derechos humanos son la única y delgada barrera que nos ayudan a protegernos del absurdo poder que tiene el Estado. Y bueno, aún así hay personas que consideran que estos derechos humanos deberían de poderse eliminar por cualquier persona, pues de manera arbitraria. Los derechos humanos existen ya que de otra forma el Estado o cualquier autoridad grande o pequeña, como por ejemplo lo puede ser un policía, pues bajo cualquier excusa podría decirte que eres un delincuente y podrían encarcelarte, torturarte o someterte a todo tipo de abusos de manera justificada, ya que ellos podrían tener pues la definición de delincuente que a ellos se les antojara. Es natural que los humanos a este tipo de abusos pues buscamos reunirnos y busquemos una forma de respetarnos entre nosotros para no llegar a una anarquía destructiva. Y bueno, los humanos hemos creado diversos documentos como por ejemplo el Bill of Rights o la Declaración de los Derechos del Hombre, pero en el año de 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la ONU crea lo que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en ese tiempo se llamaba de los derechos del hombre, pero se le cambia el nombre posteriormente para enfatizar pues que no es únicamente hacia un género en particular, sino que es hacia toda la humanidad. Vamos a hablar de algunos artículos, de algunos que considero más importantes, un poco más aplicables. Uno de ellos es el artículo 1, que nos menciona que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, con dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben de comportarse fraternalmente unos con otros. Es decir, que no importa dónde hayamos nacido, no existen los esclavos, la posesión de personas y deberíamos comportarnos todos como si fuéramos hermanos o más bien somos hermanos. ¿Cómo podemos promoverlo? Podemos ayudar a promover este artículo respetando la diversidad cultural de religiones, de géneros, de opiniones en espacios educativos y laborales o absolutamente cualquier tipo de espacio y rechazando la discriminación, estigmas y señalando conductas discriminatorias. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Eduardo Galeano que dice que unirse es complicado, pero es una lindísima tarea que tenemos por delante, fecunda y bella, porque tenemos que unirnos sin negar nuestra diversidad. Es decir, que a pesar de que evidentemente no somos iguales, pues deberíamos de aprender a vernos más por aquellas cosas en las que compartimos y no por aquellas pequeñas cosas en las que no estamos tan de acuerdo. Eh, Algunos de estos casos reales en los que no se llega a respetar este derecho, pues es cuando tenemos alguna pequeña opinión diferente con alguien o una pequeña disputa en la vía pública y empezamos a pelear con estas personas, pues olvidándonos de este sentimiento de hermandad y sobre todo pues de teniendo poca tolerancia hacia las opiniones diferentes, hacia los gustos diferentes. Y la propuesta para mejorar podría ser cambiar, empezar a cambiar con nosotros mismos y en nuestras acciones cuando las personas nos están viendo e incluso cuando no.
no hacer uso de posiciones ventajosas y no ver a los demás como inferiores. De hecho, existe otra frase que dice, pues que todos somos hormigas, que solo cambia el hormiguero, es decir, que todos somos iguales. Otro artículo eh, sería el artículo 11, que nos habla acerca de la presunción de inocencia. Dice textualmente, todas las personas acusadas de un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones en el que el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco podrá imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Es decir, que pues prácticamente tú eres inocente hasta que no se demuestre que eres culpable. Y no al contrario, no eres culpable hasta que se muestre que eres inocente, que es uno de los principios del derecho, que debes de tener pues una defensa propia para defenderte en caso de que se te impute de cualquier delito. Y también la segunda parte de este artículo nos menciona algo acerca de la retroactividad de los derechos. Bueno, más bien de las condenas. Es decir, que si tú cometes un delito, o más bien una persona comete un delito, eh, pues prácticamente no hay retroactividad. No se puede hacer una modificación en las leyes para que de repente te hacen un juicio y pues te ponen en doble de sanciones o algo por el estilo. Eh, ¿Cómo podemos promover este derecho? Pues una forma podría ser exigiendo nuestros derechos en caso de una detención y exigiendo una defensa justa, no aprovechándose de esta situación las autoridades que te lleguen a detener. Un caso real en el que la presunción de inocencia ha servido es en el que una usuaria de Uber amenazó a un conductor de acusarlo de conductas no tan correctas por no obedecer sus indicaciones. En este caso, pues la usuaria de Uber se empezó a poner muy violenta y empezó a amenazarlo con denunciarlo de violencia de género. Eh, Hay muchas personas que opinan que es mejor creerle a una posible mentirosa que a un posible abusador. Y esto pues atenta básicamente contra el derecho, ya que eh, cuando existe un tipo de altercado de este tipo, deberíamos de exigir un juicio en el cual pues se expongan pruebas de ambas partes para determinar si una persona es culpable y no simplemente culpar a una persona que podría parecer culpable, porque en ese caso pues podríamos imputar a una persona que es inocente, como en este caso una persona que abusó pues de su posición como mujer para poder imponer una denuncia de género. Una propuesta para mejorar podría ser tener un pensamiento crítico y exigir pruebas contundentes antes de imputar o promover linchamientos o funas públicas, como ocurre muchas veces en redes sociales o también cuando existen problemas en la calle y así. Si no se llegase a respetar este derecho, pues podríamos caer en algo como lo que ocurrió en la época del terror, en el cual pues prácticamente por la opinión o declaración de una persona, pues se perseguía a una persona e incluso se le llevaba a la guillotina. El artículo 19 nos habla acerca de que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier tipo de medio de expresión. Eh, ¿Cómo podemos promover esto? Pues estableciendo espacios seguros en la escuela para debates respetuosos, en el cual las personas sean capaces de exponer opiniones contrarias con mediación. Eh, y también practicando el respeto a las opiniones diferentes en un entorno personal. Es decir, que cuando una persona no opine lo que tú, pues tú seas capaz no solo de escuchar a esa persona, sino también de defender todo aquello que no va con tus ideas. Esto pues ayuda prácticamente a la diversidad de opiniones y nos ayuda a entrar en un consenso y encontrar mejores soluciones.
También tener un uso responsable de las redes sociales, evitando pues la censura hacia otras personas y también pues los discursos de odio hacia minorías o hacia personas vulnerables. Un caso real de esto en México, y probablemente sea el más evidente, pues es la persecución de los periodistas, ya que pues prácticamente ser periodista en México es uno de los oficios más peligrosos, ya que pues no existe una verdadera libertad de opinión y expresión, sobre todo para aquellos periodistas que buscan exponer casos donde las autoridades pues abusan de derechos humanos y de pues no siguen los lineamientos y prácticamente pues desaparecen a estas personas, ni siquiera les quitan la vida, sino que simplemente las desaparecen, dado que pues si no hay un cuerpo pues no hay un delito que perseguir y simplemente pues eh, estas personas dejan de existir, y es un mensaje para la demás prensa en que no deben de meterse en este tipo de asuntos. La propuesta para mejorar pues viene desde el ámbito personal, ya que debemos ser capaces de escuchar y defender opiniones contrarias a la nuestra. De hecho existe una famosa frase de Voltaire que dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Básicamente la libertad de opinión y de expresión surge para defender todo aquello con lo que no estás de acuerdo. Si no defiendes todo aquello con lo que no estás de acuerdo y simplemente lo que tú piensas, no existe real eh, libertad de expresión, sino que existe una replicación de lo que tú piensas, lo cual pues no sirve en este contexto. Algunas referencias que tenemos, pues bueno, he citado todos los artículos de los que de repente les he mostrado screenshots, además de pues la Declaración de los Derechos Humanos, que la pueden consultar, tiene mucho más artículos, todos son muy interesantes y son muy puntuales, así que pues ahí se encuentra. Gracias.